Ok, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se encuentra ubicado aquí, justo debajo del lóbulo frontal y parietal. Se encuentra dividido anatómicamente por esto por la cisura de Silvio o la cisura lateral. Y se encuentra justo delante del lóbulo occipital. El lóbulo temporal se encuentra ubicado aproximadamente detrás de la sien. Cuando hablamos del lóbulo temporal, de hecho, deberíamos decir los lóbulos temporales, porque como podemos ver, podemos hablar de dos lóbulos, debido a que cada uno de los lóbulos temporales corresponden a un hemisferio cerebral. Esto es de hecho muy importante debido a que cada lóbulo tiene asociadas ciertas funciones. Entonces, si uno de los lóbulos llegara a fallar, el otro va a intentar, digamos, sustentar el fallo o solucionarlo. Funciones del lóbulo temporal. Su función es la de procesar la información auditiva. Esto también está relacionado a el equilibrio y el balance. También tiene una función muy importante que es la del reconocimiento de caras. Además está la de la regulación de emociones como la ira, la ansiedad, la excitación, etcétera. Y luego tenemos que tiene neuronas que se encuentran relacionadas con la comprensión del lenguaje, también con la memoria y el aprendizaje. Esto es bastante importante, mayores conexiones con el sistema límbico. De los lóbulos, este es el que posee mayores conexiones con el sistema límbico. Esto quiere decir que tiene gran influencia en lo que son las emociones, la memoria y los cambios de humor. Bueno, aquí yo les voy a poner nuestro caso, el caso de Joan Towery, el niño normal que a la edad de 5 años empezó a tener muchas infecciones en el oído. Él fue a diversos médicos durante su niñez hasta que llegando a los 13, 12 años fue a un otorrino y le descubrieron mediante una radiografía que tenía un quiste, una especie de quiste en el oído izquierdo de hecho, que lo podemos ver aquí. Y cuando le consiguieron esto, decidieron hacerle una pequeña operación porque veían que tenía una acumulación de como células muertas en este. Entonces procedieron a realizar esta operación para quitárselas. Bueno, luego de esto él siguió normal con su vida hasta llegar a los 25 años en los que después un día en el que él se estaba bañando, al salir él se suena en la nariz y vuelven como estos mareos. Le empieza a dar un mareo muy, muy, muy fuerte y pierde el equilibrio, empieza a vomitar. Entonces él decide ir al médico y empiezan a realizar diversas pruebas y le piden que se haga una resonancia magnética. Él en ese momento no la puede pagar, decide que lo va a dejar para más adelante y después él realiza un vuelo y en este vuelo, por la presión, él le da un ataque mucho más fuerte, pierde de hecho la audición en el oído izquierdo, eh, le da unos mareos muy muy fuertes, empieza a vomitar constantemente. Entonces al bajar, lo llaman de emergencias, le dicen que de repente es una perforación en un oído, que podría ser aquí, en el oído interno, y, y eso, entonces deciden que tienen que realizarle más exámenes porque no sabían exactamente qué era, o sea, habían visto que tenía problemas con el equilibrio, le habían realizado diversos exámenes con eso, pero conseguían algunos síntomas de algunas enfermedades, pero no de todas, entonces tuvieron que realizar diversas cosas. De hecho, aquí podemos ver una pequeña parte de la historia clínica de bueno, nombre, apellido y los motivos de la consulta. Y bueno, al final, después de diversos exámenes, lo que se dieron cuenta es que a través de una radiografía, que básicamente tiene un hueco en el cerebro, y en relación a una radiografía más específica para el oído, pudieron observar que, si pueden ver aquí, básicamente parte de su cerebro estaba en el oído. O sea, esta pared, la pared que separa el cerebro del oído, se había como disuelto y esta parte del cerebro está entrando. Por ejemplo, él menciona que cuando él se movía mucho, él sentía como una sensación extraña en la cabeza y era básicamente que el cerebro se lo estaba moviendo. Entonces, bueno, esto se llama un colestatoma y que más adelante
una persona de mi equipo lo va a explicar. Y bueno, básicamente lo que tuvieron que hacer fue una operación de unas 7-8 horas, una operación bastante larga, aunque no muy compleja. Y básicamente, bueno, después de que le pudieron hacer esto, le eliminan esto y queda como paciente normal, pues. Puede sufrir pérdidas de audición, de hecho, creo que en este caso él pierde la audición. Encefalocele del lóbulo temporal. Es una herniación anormal del parénquima temporal a través de la base del cráneo, que puede ser congénito o adquirido. En el caso de Schoentower, veíamos que se presentaba esta herniación y a través de ella se escapaba el líquido cefalorraquídeo. Los factores que influyen en la formación de la encefalocele son factores congénitos y embriológicos. En las primeras formaciones se da que se une el ala mayor al cuerpo y al ala menor en el primer año de vida extrauterina. Si este proceso no se da así, se puede presentar una encefalocele debido a que no se dio el proceso correcto en el hueso esfenoides. Los procesos inflamatorios. En el caso de Schoentower veíamos que desde pequeño había sufrido infecciones en el oído que posteriormente fueron operadas, pero que en cierta forma fueron afectando y contribuyendo a la formación de la encefalocele. Lo otro que también puede contribuir son las variaciones en la anatomía ósea. Diagnóstico. Para diagnosticar encefalocele, el paciente primero puede presentar cefalia. Este es un dato clínico sumamente importante para los médicos, ya que les indica hacia dónde deben ir buscando el problema. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo. Esas son las que se dan debido al agujero que se presenta en el cráneo y presenta una fuga constante o intermitente del líquido cefalorraquídeo. Este suele irse por las fosas nasales. Y también se presenta epilepsia en el lóbulo. Una de las enfermedades que va de la mano al diagnóstico que tuvo nuestro paciente de encefalocele es la epilepsia del lóbulo temporal, lo cual es una epilepsia parcial que afecta solo una parte del cerebro. En nuestro caso sería el lóbulo temporal. Esta es diferente a la que conocemos, que es la epilepsia generalizada, debido a que esta se da de manera simple o compleja. La tipo simple es aquella que no se pierde o la persona no pierde la conciencia durante las crisis, y la compleja sí lo hace. Este llega a un nivel de pérdida de conciencia durante las crisis. Los tipos de epilepsia son dos, la mesial y la neocortical. La epilepsia lóbulo temporal mesial es aquella epilepsia que afecta a las estructuras internas o mediales del lóbulo temporal en sí. Por ejemplo, al más afectado sería el hipocampo y la amígdala. Y el tipo neocortical es aquel que afecta a la parte externa del lóbulo temporal. Las causas de la epilepsia del lóbulo temporal se pueden dar por un mal desarrollo del hipocampo, por una esclerosis hipocampal, que se trata de una enfermedad genética, o dada por una hipoxia perinatal al momento del nacimiento, que es muy importante debido a que en la infancia puede provocar muchas altas temperaturas, puede correlacionarse con las convulsiones febriles, que también son una causa de la epilepsia del lóbulo temporal, sobre todo las convulsiones febriles si ocurren de manera prolongada o por más de 15 minutos, provocando un daño a nivel del cerebro, específicamente en el lóbulo temporal. Y también están los tumores cerebrales que afecten de alguna forma o directamente se encuentran en el lóbulo temporal. Las consecuencias que sufren los afectados por la epilepsia del lóbulo temporal pueden tener dos tipos de complicaciones. A nivel del lóbulo temporal pueden, en casos críticos o crónicos, problemas en la memoria y poca fluidez en el habla. También, como sabemos que todos los lóbulos están interconectados,
Podemos decir que también las personas que sufren de la epilepsia del lóbulo temporal tienen problemas de atención al planificar y al tomar decisiones o solucionar problemas. Las consecuencias psicológicas inician con la depresión debido a lo difícil de la epilepsia del lóbulo temporal, lo difícil que son sus crisis, cómo la persona puede enfrentarse ante los cambios que ésta puede dar, puede no poder canalizarse bien y terminar siendo una depresión muy difícil. La ansiedad es una también de las posibles consecuencias psicológicas que pueden sufrir estos afectados debido a la impredecibilidad y falta de control que tienen las personas al sufrir una de las crisis de esta enfermedad. En casos más críticos se puede presentar la psicosis, que es un cuadro psiquiátrico en el cual la persona escucha voces, tiene alucinaciones, y para esas personas que se medican por este tipo de enfermedad psiquiátrica deben consultárselo e informárselo a los neurólogos tratantes, debido a que estos fármacos pueden alterar los síntomas que presentan estos afectados por la epilepsia del lóbulo temporal. Ok, en el análisis de nuestro caso clínico pudimos ver la aparición de un colesteatoma. Un colesteatoma es un tumor que es benigno y que está formado, que es del oído y que está formado por un cúmulo de masa o de piel que va a crecer de forma desordenada pero constante, que va a afectar inicialmente al tímpano y a los huesillos, que dentro de los huesillos están incluidos el martillo, el yunque y el estribo, y que al pasar el tiempo puede causar daños permanentes como temporales y la sordera. En cuanto a la forma de un colesteatoma, es básicamente un cúmulo, digamos una bolita que va a crecer en la parte del oído medio. La parte del oído medio es esta sección que vemos como en rosado oscuro, que está entre el tímpano y entre la trompa auditiva. Y aquí en esta imagen, que es más real, podemos observar que este cúmulo que está acá, que de alguna manera limita con el lóbulo temporal de nuestro cerebro. En cuanto a las causas de la aparición del colesteatoma, si revisamos el antecedente del paciente, podemos darnos cuenta de que a la edad de 5 años sufrió diversas infecciones en el oído. Y realmente las infecciones son una de las principales causas de aparición de un colesteatoma, aunque también puede aparecer de forma congénita, puede ser incluso hasta genético. Esto es una imagen real del colesteatoma que sufrió el paciente, y el proceso o el tratamiento, mejor dicho, para poder eliminar un colesteatoma es simplemente quirúrgico. Lo que se pretendía hacer en el caso del paciente era, de alguna manera, esta es la parte de desastre, es una imagen de lo que sucedió en su cerebro antes de la operación. Acá vemos este bulto que se encuentra acá, viene siendo lo que es el colesteatoma, y esto es parte del lóbulo temporal que había empezado a entrar en las cavidades del oído. Entonces lo que se pretendía hacer, o lo que se hizo, mejor dicho, fue extirpar o extraer el colesteatoma para evitar que siga creciendo. Ok, ahora vamos a hablar sobre la intervención médica. Sabemos que al paciente le fue realizada una tomografía en la cual se evidenció, como se ve aquí, que esto tenía parte de la materia del cerebro dentro del oído y se había producido un colesteatoma, que ya mi compañera lo había indicado, que es este que está aquí. Entonces, cuando los médicos van a intervenir quirúrgicamente, la idea es quitar esto, sellar el orificio que permitió que la masa encefálica se saliera y eliminar el colesteatoma. Los objetivos de la cirugía se refieren aquí, en primer lugar, eliminar la formación colesteatomosa y evitar su repetición. En segundo lugar, controlar la sobreinfección. Y número 3, la recuperación funcional de la pérdida auditiva. La cirugía del colesteatoma se puede realizar con distintas técnicas o formas dependiendo de su tamaño y extensión. Normalmente se
EPA para eliminarlo completamente y obviamente, como dice aquí, se debe controlar la sobreinfección porque sabemos que es como está lleno, por decirlo, de recursos. Entonces, aunque aquí dice la recuperación, uno de los objetivos es la recuperación funcional de la pérdida auditiva, en este caso no sucedió por la gran cantidad de tiempo que tuvo este hombre padeciendo de esta enfermedad. Bueno, perdió su audición en el oído izquierdo. Ahora vamos a hablar sobre la intervención médica del encefalocele. El objetivo de esta cirugía es recolocar esa materia protuida en el interior del cráneo y sellar la parte que está expuesta. Aquí ya veíamos en esta imagen que se había salido parte del cerebro y fue recogida esa masa, puesta en su lugar y se utilizó algún material para cubrir ese orificio que había. Algunos especialistas en el área utilizan un material llamado Surgicel que viene a hacer una gasa celulosa oxidada que se convierte en una masa gelatinosa y bueno, suplanta lo que debería haber sido